Muy buenos días, bendiciones para todos. Un saludo para toda la Legión de María. Hoy es la solemnidad de San José, patrono de la Legión de María. Que San José nos ayude a todos a estar muy unidos a Jesús y María. Mientras San José trabajaba, en Jesús y María pensaba, dice una jaculatoria muy bonita. Vamos a pedirle a la Virgen que nos ayude a estar muy unidos a Jesús, a custodiar a Jesús como lo hizo San José. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones para todos, un saludo para toda la Legión de María, un saludo para el Senatus de la Legión de María, especialmente la hermana Liliana, que ha estado de cumpleaños. Bendiciones para todos los legionarios. Continuamos con el estudio del catecismo. Hoy vamos a estudiar el catecismo de la Iglesia Católica, los números 26 al 49. Hemos empezado la vez pasada con el inicio del catecismo. Hemos estudiado los números del 1 al 25. Hoy vamos a estudiar los números del 26 al 49 del Catecismo de la Iglesia Católica. Comencemos con la exposición del Catecismo de la Iglesia Católica en los números 26 al 49. ¿Cuál es el contenido de los números 26 al 49 del catecismo? Si ustedes abren sus catecismos, hay que tener catecismo para seguir esta clase, y se fijan en los números 26 al 49, nos encontramos con el tema de la fe. Concretamente se nos habla de que el hombre es capaz de Dios. Ese es el tema de hoy. El hombre es capaz de Dios. ¿Qué significa que el hombre es capaz de Dios? Significa que el hombre está orientado a Dios. Todos estamos orientados a Dios. ¿Qué significa que el hombre es capaz de Dios? Que en el corazón de todo hombre hay un deseo de Dios. Esto es muy importante. En el corazón de todo hombre hay un deseo de Dios. El deseo de Dios está inscrito en el corazón del hombre, porque el hombre ha sido creado por Dios y para Dios. Y Dios no cesa de atraer al hombre hacia sí, y solo en Dios encontrará el hombre la verdad y la dicha que no cesa de buscar. Catecismo de la Iglesia Católica número 27. El hombre ha sido creado por Dios y para Dios. Por eso, qué bonito lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica. El deseo de Dios está inscrito en el corazón del hombre, porque el hombre ha sido creado por Dios y para Dios, y Dios no cesa de atraer al hombre hacia sí. Y solo en Dios encontrará el hombre la verdad y la dicha que no cesa de buscar. Todos queremos ser felices. Si alguien me dice que no quiere ser feliz, que tome agua de manzana porque está mal de la cabeza. Todos queremos ser felices.
y la felicidad solo está en Dios. ¿Cómo se expresa el deseo de Dios en el hombre? En que de diversas formas busca a Dios. El hombre es un ser religioso. El hombre es un ser religioso porque todo hombre tiene una apertura a Dios. El hombre es un ser religioso, por eso no existen culturas ateas. Todas las culturas de la humanidad han sido culturas religiosas. Es verdad que han habido deformaciones en las religiones, pero el hecho de que hayan religiones manifiesta que el hombre busca a Dios, se abre a Dios, se orienta a Dios. Por eso se dice que el ateísmo es ir en contra de la apertura que hay en el corazón de todo hombre. En realidad, el ateo no quiere reconocer que tiene una apertura a Dios porque todo hombre quiere ser feliz. Ese deseo de felicidad es una apertura a Dios. Ya saben ustedes cuál es el colmo del ateo, decir, soy ateo gracias a Dios. Cuando viene un terremoto, todos son creyentes. Y los primeros que se ponen de rodillas para rezar son los ateos. Cuando hay una situación límite, se muestra que el hombre es un ser religioso. De múltiples maneras en su historia y hasta el día de hoy, los hombres han expresado su búsqueda de Dios por medio de sus creencias y sus comportamientos religiosos, oraciones, sacrificios, cultos, meditaciones, etc. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 28. El hombre es un ser religioso. Por eso en todas las culturas hay creencias religiosas. Hasta los caníbales, que es una cultura muy primitiva, tienen sus divinidades. Se cuenta que 2 caníbales se comieron un payasito, se papearon un payasito. Y un caníbal le pregunta al otro, ¿y cómo te sabe? Y el otro caníbal le responde, me sabe gracioso. Los caníbales también tienen sus divinidades. Toda cultura es religiosa, con lo cual se expresa la apertura del hombre a Dios. ¿Qué afecta a la apertura del hombre a Dios? La rebelión contra el mal, la ignorancia religiosa, los afanes del mundo y las riquezas, el mal ejemplo de los creyentes, las ideologías, la condición pecadora del hombre. Todo esto se junta y hay dificultades para abrirnos a Dios. El Catecismo de la Iglesia Católica señala que afecta la apertura a Dios, la rebelión contra el mal, la ignorancia religiosa, los afanes del mundo y de las riquezas, el mal ejemplo de los creyentes, las ideologías, la condición pecadora del hombre. Muchas personas niegan a Dios porque ven mal en el mundo y dicen, si Dios existe, ¿por qué tanta maldad? Es la rebelión contra el mal. Habría que decirles a esas personas que es el pecado del hombre lo que genera el mal en el mundo. No le echemos la culpa a Dios. También la ignorancia religiosa afecta la apertura del hombre a Dios. Cuando hay ignorancia, uno no puede abrirse correctamente a Dios. En todo caso, nos abrimos a un Dios falso. Por eso es importante formarse y por eso les invito a seguir siempre las clases de catecismo. No porque las dé yo, que soy un siervo inútil, sino porque en el catecismo encontramos la verdad, lo que enseña la Iglesia y que está siempre en la palabra de Dios. Los afanes del mundo y de las riquezas. Hay personas que están aferradas a las cosas del mundo y por eso no se abren a Dios. Se abren al Dios dinero, al Dios poder, al Dios corrupción, pero no al Dios vivo y verdadero. El mal ejemplo de los creyentes también afecta. Hay personas que dicen, yo no voy a misa porque mi vecina que va a misa
que se golpea el pecho todo el día, tiene una lengua venenosa. ¿Para qué voy a ir a misa? Por supuesto que ese argumento es falso y de ninguna manera se sostiene. Ya Dios juzgará a tu vecina. Tú practica tu fe. No te estés fijando en las miserias de los demás. Reza por tu vecina para que cambie su lengua. Pero porque tu vecina se porta mal, ¿tú vas a dejar de practicar tu fe? Las ideologías hacen daño. Todas las ideologías hacen daño. Ya sea de izquierda o de derecha. Todas las ideologías hacen daño y nos desvían de Dios. Las ideologías afectan la relación con Dios. Una persona que está ideologizada no puede abrirse correctamente a Dios. Las ideologías nos desvían de Dios. ¿Cuáles son las ideologías más presentes en este momento? El relativismo, el consumismo, el hedonismo, que es la búsqueda del placer como primer valor, el capitalismo descontrolado, que te hace creer que lo importante es la plata, el comunismo, la ideología de género, etc. Y por supuesto, nuestra condición pecadora también afecta nuestra apertura a Dios. Si el hombre se olvida de Dios, ¿cómo responde Dios? Dios no se cansa de llamar al hombre a estar con él. Nosotros podemos olvidarnos de Dios, pero Dios nunca se olvida de nosotros. Dios no tiene Alzheimer. Nosotros muchas veces nos olvidamos de Dios. O buscamos a Dios solamente cuando tenemos problemas. Ahora muchos jóvenes se han vuelto piadosos. Están rezando todos los días para que Perú le gane a Uruguay por las eliminatorias. Se han vuelto piadosos. Pero termina el fútbol y ya no rezan más. No nos olvidemos de Dios. Si el hombre puede olvidar o rechazar a Dios, Dios no cesa de llamar a todo hombre a buscarle para que viva y encuentre la dicha. Catecismo de la Iglesia Católica número 30. Qué bonito lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 30. Si el hombre puede olvidar o rechazar a Dios, Dios no cesa de llamar a todo hombre a buscarle para que viva y encuentre la dicha. Nosotros muchas veces nos olvidamos de Dios, pero Dios no se olvida de nosotros y nos está esperando con los brazos abiertos para apapacharnos, para darnos un beso lleno de misericordia. ¿Qué exige del hombre el hecho de que Dios lo busca? El esfuerzo de todo su ser y la ayuda de los demás, sobre todo de su testimonio. Para ir a Dios hay que esforzarnos, hay que sudar la camiseta. Dios es el primero que nos busca, pero quiere nuestra respuesta. Y nosotros debemos sudar la camiseta, hay que esforzarnos. Y también es importante que nos ayuden a buscar a Dios. Por eso la catequesis, por eso la evangelización. El hombre tiene que esforzarse para buscar a Dios y encontrarlo. Además, necesitamos que nos ayuden. Y los primeros que nos deberían ayudar son nuestros padres. Hoy estamos celebrando la solemnidad de San José, modelo de padre. Pidámosle a San José por todos los padres de familia para que ayuden a sus hijos a buscar y encontrar a Dios. Esta búsqueda exige del hombre todo el esfuerzo de su inteligencia, la rectitud de su voluntad, un corazón recto y también el testimonio de otros que le enseñen a buscar a Dios. Catecismo de la Iglesia Católica número 30. Qué importante es el buen ejemplo. Todos los miembros de la Legión de María deben dar testimonio de Cristo y así llevan a la gente a Dios.
Hay que dar testimonio de Cristo y así estamos ayudando a los demás a que se encuentren con Dios. Para buscar a Dios tenemos que esforzarnos, pero también necesitamos que nos ayuden. Y los primeros que deben ayudarnos son los que están a nuestro lado. En nuestra casa todos tenemos que ayudarnos para buscar y encontrar a Dios, al Dios vivo y verdadero, no al falso Dios. ¿Cómo puede el hombre acceder a Dios? El hombre, con su sola razón, puede acceder a un cierto conocimiento de Dios por dos vías. Vamos a explicar esto. Nosotros somos inteligentes, tenemos una razón. El hombre, con su sola razón, puede acceder a un cierto conocimiento de Dios por dos vías. Podemos llegar a un cierto conocimiento de Dios a través de la razón. Somos seres inteligentes. Pero, remarco, es un cierto conocimiento de Dios. No es un conocimiento profundo en el sentido del conocimiento que trae la fe. Con nuestra razón podemos llegar a Dios, pero es un cierto conocimiento de Dios. Y hay dos vías. Esto es importante. ¿Cuáles son las dos vías para acceder a Dios? La vía del mundo material, es decir, contemplando el mundo material, lo que se llama el cosmos, el universo, y la vía de la persona humana, contemplando tu interior, contemplando tu corazón. Vamos a volver a repetir. Yo tengo una razón. Con mi razón puedo llegar a Dios y tener un cierto conocimiento de Él. Y hay dos vías que nos permiten acceder a Dios con la sola razón. La vía del mundo material y la vía de la persona humana, es decir, la vía de la interioridad. Vamos entonces a explicar cada una de estas vías. Estas vías para acercarse a Dios tienen como punto de partida la creación, el mundo material y la persona humana, dice el Catecismo en la Iglesia Católica número 31. Para acceder al mundo material y también contemplarme a mí, contemplar mi corazón, es la vía de la persona humana. ¿En qué consiste la vía del mundo material? El hombre, al contemplar la creación, va hacia el Creador. Es decir, nosotros contemplamos la creación visible y nos remontamos al Creador. Por eso hay que contemplar la creación como obra de Dios. Nosotros tenemos que contemplar el mundo material y a través de la contemplación del mundo material nos orientamos hacia Dios. ¿Qué contempla el hombre en el mundo material? Que hay movimiento, la contingencia de los seres, el orden, la belleza, todo eso lo contemplamos en el mundo material. En el mundo material hay movimiento. Alguien ha tenido que iniciar el movimiento. En el mundo material tenemos seres que son contingentes, que existen, pero luego no van a existir. Tiene que haber un ser que siempre exista, y ese ser que siempre exista ha dado vida a todos los seres. En el mundo material nos encontramos con un orden. Alguien ha tenido que poner orden. Si yo me encuentro con un salón donde las sillas están ordenadas, alguien ha tenido que colocar las sillas en orden. Alguien ha tenido que poner orden en un salón donde las sillas están en fila por columnas. Lo mismo al contemplar el universo, alguien ha tenido que colocar ese orden maravilloso que hay en el universo. Y también cuando nosotros contemplamos el mundo material, contemplamos la belleza
de la creación. Esa belleza nos lleva a un ser infinitamente bello. La belleza que yo contemplo en el universo me remonta a quien es la plenitud de la belleza. En otras palabras, cuando nosotros contemplamos el universo, el mundo material, vemos que hay movimiento, hay seres que existen pero luego van a dejar de existir, hay un orden, hay una belleza. Alguien ha tenido que iniciar el movimiento, alguien ha tenido que dar el ser a las criaturas, alguien ha tenido que poner orden en el cosmos, alguien ha tenido que hacer participar de su belleza a las criaturas para que podamos contemplar la belleza del mundo material. Ese alguien es Dios. A partir del movimiento y del devenir, de la contingencia, del orden y de la belleza del mundo, se puede conocer a Dios como origen y fin del universo. Catecismo de la Iglesia Católica número 32. Fíjense lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 32. A partir del movimiento y del devenir, de la contingencia, del orden y de la belleza del mundo, se puede conocer a Dios como origen y fin del universo. Cuando yo contemplo la creación, contemplo el mundo material, yo digo, el origen de todo, Dios. El fin de todo, Dios. Todo viene de Dios, todo va hacia Dios. Por eso hay que tener una mirada contemplativa de la creación, como San Francisco de Asís. San Francisco de Asís contemplaba la creación y de esa contemplación iba el Creador y alababa a Dios por las criaturas. De hecho, hizo el cántico de las criaturas, hermano Sol, hermana Luna, hermana Tierra, etc. Nosotros también debemos tener esa mirada contemplativa, alabar a Dios por la creación. ¿En qué consiste la vida de la persona humana? No se olviden que con la sola razón yo puedo llegar a un cierto conocimiento de Dios. Es un cierto conocimiento de Dios. Primera vía, el mundo material, el universo, el cosmos. Segunda vía, la persona humana. ¿En qué consiste la vida de la persona humana? El hombre contempla en su interior una apertura a Dios. En nuestro interior hay una apertura a Dios. Mira tu corazón. La primera vía, la vía del mundo material, es lo que se llama la vía exterior. Mira hacia afuera, mira el mundo material, mira la creación. La segunda vía, la vía de la persona humana, es la vía interior. Mira tu corazón. El hombre contempla en su interior una apertura a Dios. ¿Qué contempla la persona humana en su interioridad? La apertura, la verdad y la belleza. Todos queremos la verdad. No queremos que nos mientan, queremos la verdad. Todos queremos lo bello, no lo feo. ¿Quién ha puesto esa apertura a la verdad y a la belleza que hay en tu corazón? Dios. Infinita verdad, infinita belleza. Todos tenemos el deber moral, la voz de la conciencia. Una persona que roba, una persona corrupta, no duerme tranquila. Una persona que es corrupta no duerme tranquila. Por más cara dura que sea, es la voz de la conciencia. ¿Quién ha puesto esa voz en tu corazón que te dice, has hecho bien, has hecho mal? Todos tenemos el deseo de infinito y de felicidad. Todos queremos lo infinito, la plenitud. Nada nos sacia. El que tiene 100 quiere 1000. El que tiene 1000 quiere 1.000.000. Queremos la plenitud. La plenitud es Dios. ¿Qué contempla la persona humana en su interioridad? La apertura a la verdad y la belleza. El deber moral, la voz de la conciencia. La voz de la conciencia nos lleva a Dios. El deseo de infinito y de felicidad. Todos queremos lo infinito. Todos queremos ser felices. El ser infinito, la plenitud es Dios. El ser
donde están todas las perfecciones en grado infinito. La vida infinita, la verdad infinita, la belleza infinita, el bien infinito. Todo ello nos conduce a Dios. Por eso, cuando el hombre mira su interior, tiene una vía para acceder a Dios. Esta vía también se llama vía agustiniana, porque es la vía de San Agustín. San Agustín dirá, nos hiciste, Señor, para ti, nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Cuando el hombre contempla su interior, percibe la apertura a la verdad y la belleza, el deber moral, la voz de la conciencia, el deseo de infinito y de felicidad. Ahí, en nuestro interior, hay una apertura a Dios. Hay una apertura a Dios en el corazón de todo hombre. Con su apertura a la verdad y a la belleza, con su sentido del bien moral, con su libertad y la voz de su conciencia, con su aspiración al infinito y a la dicha, el hombre se interroga sobre la existencia de Dios, dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 33. Estamos, para los que se están conectando recién, estudiando lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en los números 26 al 49. El tema es, el hombre es capaz de Dios. El hombre está abierto a Dios. Hay una orientación en el corazón del hombre hacia Dios. Por eso, cuando uno mira su interior, uno tiene también un acceso a Dios. Dios habla en el corazón del hombre. En todo esto se perciben signos de su alma espiritual. La semilla de eternidad que lleva en sí al ser irreductible a la sola materia, su alma, no puede tener origen más que en Dios. Catecismo de la Iglesia Católica número 33. Todos queremos la eternidad. Hay una semilla de eternidad en tu interior. Tu alma es inmortal. Tu alma es espiritual. Y hablaremos del alma cuando toquen los números correspondientes. Todo ser humano tiene una apertura a la eternidad. Por eso en todas las culturas se entierran a los muertos. Hay ritos funerarios en todas las culturas. Porque en todas las culturas se está manifestando la apertura del corazón humano a lo eterno. El hombre no quiere morir. Queremos la eternidad. Hay un deseo de eternidad. Jesús ha venido a traer vida y vida en abundancia. En cada uno de nosotros hay un deseo de eternidad. Y esa semilla de eternidad está en el corazón de cada hombre. Hemos sido creados por Dios y para Dios. Aquí tenemos esta tabla, que es un resumen de lo que les estoy diciendo. Vamos a recordar. El hombre con la sola razón puede llegar a un cierto conocimiento de Dios. Un cierto conocimiento de Dios. Hay dos vías. La vía del mundo material, ver la creación material, y la vía de la persona humana, ver nuestro interior. La vía del mundo material consiste en que al contemplar las criaturas vamos al Creador. Por eso hay que tener una mirada contemplativa de la creación, como San Francisco de Asís, hermano Sol, hermana Luna, hermano Lobo. Ustedes se acordarán, si es que han estudiado la vida de San Francisco de Asís, que el lobo no se comió a San Francisco de Asís, no se lo papió, al contrario, se volvió un gatito al lado de San Francisco de Asís. Pero por si acaso, ese era un carisma de San Francisco de Asís. No vaya a ser que te vayas a la selva, te encuentres con un otorongo y digas soy San Francisco de Asís y el otorongo te papee, haga de ti sándwich de tu cuerpo. La vía de la persona humana, ver nuestro interior. Al contemplar nuestro interior percibimos una apertura a Dios. Por lo tanto, hay dos vías.
cuando hablamos de la razón como facultad que nos lleva a Dios. Contempla las criaturas para llegar al Creador, pero también contempla tu corazón y vas a percibir una apertura a Dios. ¿Cuántas vías tenemos para hablar del acceso a Dios con la sola razón? 2 vías. La vía del mundo material, ver la creación material. Al contemplar las criaturas vamos al Creador. Y la vía de la persona humana, ver nuestro interior. Al contemplar nuestro interior, percibimos una apertura a Dios. Tenemos 2 vías. El catecismo lo va a explicar de una manera muy bonita. Hay 2 vías para llegar a Dios con la sola razón. Contempla la creación, de las criaturas vas al Creador. Contempla tu interior. En tu interior hay una apertura a Dios. ¿Qué concluye un hombre cuando contempla el mundo y a sí mismo? Que Dios es el origen y fin de todo. ¡Dios existe! Si una persona usa bien su razón, si una persona no está ideologizada, si no le han lavado el cerebro, como desgraciadamente pasa en muchas universidades, y hay que decirlo con claridad, incluso universidades que se llaman católicas, se ideologiza a los jóvenes, se les lava el cerebro. Lamentablemente, cuando se lava el cerebro a alguien, ya no puede concluir correctamente. Pero si una persona usa correctamente su razón, contempla la creación, se da cuenta que hay un orden, una belleza, alguien ha tenido que colocar ese orden, llega a que Dios existe. Y cuando uno contempla su corazón, se da cuenta que hay una apertura a lo infinito. Por lo tanto, cuando se usa correctamente la razón, concluimos, Dios existe. Y Dios es el origen y fin de todo. Es importante usar bien la razón. Qué importante es lo que se llama la recta razón. Que nadie nos ideologice, que nadie nos lave el cerebro. Por eso hay que cuidar nuestra fe, hay que conocer el catecismo. Todo lo que está en el catecismo se apoya en la palabra de Dios. La palabra de Dios potencia nuestra razón, respeta la palabra de Dios, la verdad del ser humano. El ser humano es un ser racional y la fe eleva la razón a un plano superior. La fe ilumina la razón, no la aplasta. El mundo y el hombre atestiguan que no tienen en ellos mismos ni su primer principio ni su fin último, sino que participan de aquel que es el ser en sí, sin origen y sin fin. Catecismo de la Iglesia Católica número 34. Por lo tanto, el mundo y el hombre atestiguan que alguien les ha dado el ser. El mundo y el hombre atestiguan que no tienen en ellos mismos ni su primer principio ni su fin último, sino que participan de aquel que es el ser en sí, sin origen y sin fin. Catecismo de la Iglesia Católica número 34. Así, por estas diversas vías, el hombre puede acceder al conocimiento de la existencia de una realidad que es la causa primera y el fin último de todo y que todos llaman Dios. Es una enseñanza de Santo Tomás de Aquino y está en el Catecismo de la Iglesia Católica número 34. Cuando nosotros utilizamos bien la razón, contemplamos la creación, contemplamos nuestro corazón, llegamos al principio y el fin de todo, Dios. Causa primera, fin último de todo, Dios. Todo esto es posible, repito, cuando se usa bien la razón. Nosotros tenemos que usar bien la razón. ¿Estas 2 vías nos llevan a conocer lo más íntimo de Dios? No. Para conocer lo más íntimo de Dios necesitamos acudir a lo que Dios mismo nos ha dicho de él. Es decir, hay que ir a la palabra de Dios. Vamos a explicar esto. Con la sola razón,
Contemplando la creación, contemplando mi corazón, llego a que Dios existe. Pero para conocer lo íntimo de Dios, la vida íntima de Dios, necesito que Dios me hable, es decir, la revelación. Dios me habla de forma máxima en Jesucristo, el Emmanuel, Dios con nosotros, y es Jesús quien me enseña que Dios es Padre, Jesús me enseña que Él es el Hijo, Jesús me enseña que Dios es Espíritu Santo. Por lo tanto, la Trinidad la conozco no por la razón, sino por la fe. A través de la razón llego a que Dios existe. Y es un conocimiento valioso, muy valioso. Pero a través de la fe llego a que Dios es Trinidad. En las condiciones históricas en que se encuentra el hombre, experimenta muchas dificultades para conocer a Dios con la sola luz de su razón. Nuestra razón es limitada, dice el Catecismo de la Iglesia Católica número 37. Nosotros tenemos una razón limitada. No podemos llegar a lo íntimo de Dios con las solas fuerzas de la razón. Necesitamos que Dios nos hable. ¿Qué significa que Dios se da a conocer? Que Dios se revela al hombre. Gracias a la revelación de Dios, el hombre accede a la vida íntima de Dios y el hombre responde por la fe. Queridos hermanos, con la razón puedo llegar a que Dios existe, pero gracias a la fe digo que ese Dios que existe es uno y trino. Gracias a la fe digo que Dios es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Gracias a la fe digo que el Hijo se hizo hombre, se llama Jesucristo. La fe supera la razón, pero no la aplasta. El conocimiento de la razón es valioso, pero superior es el conocimiento que trae la fe. En síntesis, ¿basta conocer a Dios por la sola razón? No. El conocimiento por la fe supera al de la razón, pero no lo anula. Con la razón podemos llegar a la existencia de Dios, pero por la fe decimos que es Trinidad. Es imposible que un hombre con las solas fuerzas de su razón llegue a decir que Dios es Trinidad. Necesita de la fe para decir que Dios es Trinidad. Ni tomando 5 tazas de caldo de choros o tomándose un barril de chilcano de cabeza de pescado, un hombre puede llegar a decir con la sola fuerza de su razón, Dios es Trinidad. Ni tomándose un chilcano de cabeza de ballena. Es imposible que un hombre con las solas fuerzas de su razón diga que Dios es Trinidad. Necesita de la fe. Aquí tenemos esta tabla. Por la razón conocemos a Dios. A partir del mundo visible y de la interioridad del hombre llegamos a la existencia de Dios. Por la fe. A partir de lo que Dios mismo nos ha enseñado, conocemos que Dios es Trinidad. Por lo tanto, hay un conocimiento que viene por la razón y es válido. A partir del mundo visible y de la interioridad del hombre, llegamos a la existencia de Dios, pero hay un conocimiento superior. A partir de lo que Dios mismo nos ha enseñado, conocemos que Dios es Trinidad. Existe un conocimiento superior, que es el conocimiento por la fe, que no anula, no aplasta el conocimiento que viene por la razón. ¿El hombre puede hablar de Dios? Sí podemos hablar de Dios, pero el lenguaje para hablar de Dios es limitado. Dios siempre nos supera. Dios siempre nos va a superar. Dios es el misterio de los misterios. Y siempre que hablemos de Dios o tratemos de explicar cómo es Dios, nos vamos a quedar cortos. Siempre nos vamos a quedar cortos, porque Dios supera todo lo que podemos decir de Él. Dios siempre nos supera. Por eso hay que tener humildad. Para hablar de Dios hay que tener humildad. Nadie puede pretender explicar perfectamente cómo es Dios.
puesto que nuestro conocimiento de Dios es limitado, nuestro lenguaje sobre Dios lo es también. No podemos nombrar a Dios sino a partir de las criaturas y según nuestro modo humano limitado de conocer y de pensar, dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 40. Cuando nosotros utilizamos la razón para acceder a Dios, contemplamos la creación visible y contemplamos nuestro corazón. Y cuando contemplamos la creación visible, vemos que hay criaturas y la belleza de las criaturas nos llevan a la belleza del Creador. ¿Cómo hablar de Dios con la sola razón? Usando la analogía. Es decir, las perfecciones de las criaturas nos conducen a la perfección infinita de Dios. ¿Qué es la analogía? Vamos a explicar esto de una manera muy sencilla. La analogía es la comparación. Por ejemplo, yo veo una rosa y digo, la rosa es bella. Más bello es Dios. La rosa es bella. La rosa que es criatura es bella. El creador tiene que ser infinitamente bello. Eso es la analogía. Yo veo una criatura, por ejemplo, contemplo un paisaje, digo, el paisaje es bello. Más bello es Dios. El creador es infinitamente bello. El creador no es bello como ese pasaje tiene imperfecciones, aunque es bello. Dios no tiene ninguna imperfección. Eso es la analogía. Se hace una comparación y entonces, al contemplar la belleza de las criaturas, nosotros lo aplicamos a Dios en grado infinito y quitando toda imperfección. Dios es infinitamente bello. Todas las criaturas, dice la filosofía, son bellas. Quizás alguno me diga, pero padre, yo conozco un joven que es feo, que le dicen arena fina porque no tiene piedra. Le dicen Watts porque está toda la pulpa pero no tiene pepa. Bueno, ese joven también es bello. Cada uno tiene su belleza propia. Cada uno tiene su belleza propia. Todas las criaturas son bellas. Y todas las criaturas nos conducen a la belleza infinita. Todas las criaturas nos conducen a la belleza infinita. Podemos nombrar a Dios a partir de las perfecciones de sus criaturas. Pues de la grandeza y hermosura de las criaturas se llega por analogía a contemplar a su autor. Sabiduría 13.5. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica número 41. Nosotros contemplamos la belleza de las criaturas y nos remontamos a la belleza infinita, que es Dios. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 42. Dios trasciende toda criatura. Es preciso, pues, purificar sin cesar nuestro lenguaje de todo lo que tiene delimitado, de expresión por medio de imágenes, de imperfecto, para no confundir al Dios que está por encima de todo nombre y de todo entendimiento, el invisible y fuera de todo alcance, con nuestras representaciones humanas. Nuestras palabras humanas quedan siempre más acá del misterio de Dios. Catecismo de la Iglesia Católica número 42. ¿Qué nos está diciendo el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 42? Siempre nos vamos a quedar cortos cuando hablemos de Dios. Dios nos supera. Dios es infinitamente perfecto, infinitamente bello. Nadie como Dios. ¿Quién como Dios? Por lo tanto, siempre nos vamos a quedar cortos cuando hablemos de Dios. Nosotros podemos realmente nombrar a Dios partiendo de las múltiples perfecciones de las criaturas, semejanzas del Dios infinitamente perfecto, aunque nuestro lenguaje limitado no agote su misterio. Catecismo de la Iglesia Católica número 48. Siempre, queridos hermanos, vamos a tener un lenguaje limitado cuando hablemos de Dios. Siempre nos vamos a quedar cortos. Dios
siempre nos supera. Hay que ser humildes. Cuando terminemos de estudiar el catecismo, tenemos que decir, he aprendido solo un poquito de Dios. En el cielo contemplaré a Dios cara a cara. Ahí lo voy a conocer mejor. Aquí en la tierra hay que esforzarnos por conocer mejor a Dios, pero siempre es un poquito lo que conocemos de Dios. Dios siempre nos supera. Por lo tanto, que nadie se alucine el gran teólogo, que nadie se alucine la mamá de Tarzán, que nadie se alucine la última Coca-Cola del desierto, que nadie se alucine lo máximo. Humildad, hermanos. Estamos estudiando el catecismo, estamos conociendo a Dios con humildad. Qué bonito lo que decía San Agustín sobre Dios. Cuando yo me adhiera a ti con todo mi ser, no habrá ya para mí penas ni pruebas, y mi vida toda llena de ti será plena. San Agustín dice esto en las Confesiones, su libro clásico. Cuando yo me adhiera a ti con todo mi ser, no habrá ya para mí penas ni pruebas, y mi vida toda llena de ti será plena. San Agustín. San Agustín fue un buscador de Dios. San Agustín llevaba una vida desordenada. Le decían botiquín vacío, no tiene remedio. Pero para Dios todo tiene remedio. San Agustín abrió su corazón a la gracia, se convirtió. Cuando yo me adhiera a ti con todo mi ser, no habrá ya para mí penas ni pruebas, y mi vida toda llena de ti será plena. Qué palabras tan bonitas de San Agustín. Estamos terminando. Gracias a la Legión de María por permitirme explicarles el catecismo. Un saludo a Senatus de la Legión de María, a todos los presidia del Perú que se conectan. Hemos visto lo siguiente, síntesis. El hombre es capaz de Dios dado que en su corazón hay un deseo de Dios. El hombre puede tener un cierto conocimiento de Dios por su razón, contemplando el mundo y su interior. Pero el mayor conocimiento es el que Dios hace de sí mismo a los hombres y que nosotros conocemos por la fe. Por lo tanto, hemos visto en esta clase, que ya estamos terminando, que el hombre es capaz de Dios, dado que en su corazón hay un deseo de Dios. En tu corazón hay un deseo de Dios. Todos queremos ser felices. Ese deseo de felicidad es un deseo de Dios. Les dejo la tarea siguiente. Les he dicho que todo el catecismo está lleno de citas bíblicas. A mí me da un poco de cólera cuando me encuentro con un hermano evangélico y me dice, los católicos no leen la Biblia. Yo le digo, ubícate, chocherita, ubícate. ¿Has leído el catecismo de la Iglesia Católica? No lo he leído, yo leo solo la Biblia. Ubícate. Abre el catecismo de la Iglesia Católica y fíjate la cantidad de citas bíblicas que tiene. Yo le pido a la Legión de María que lean la Biblia, apoyándose en el catecismo. Van a leer estas citas bíblicas que están en el Catecismo de la Iglesia Católica, números 26 al 49. Hagan su fichero. Al final del año voy a premiar el mejor fichero. Voy a regalar un pasaje. Voy a pensar el destino en este momento. Iba a decir un pasaje al más allá. No. Voy a regalar un pasaje a X. Luego voy a decir el lugar. Mateo 13, 22. Génesis 3, 8 al 10. Jonás 1 al 3. Salmo 105, 3. Romanos 1, 19 al 20. Hechos 14, 15 al 17. Hechos 17, 27 al 28. Sabiduría 13, 1 al 9. Génesis 1, 26. Hagan su fichero. Hemos visto los números 26 al 49. Mateo 13, 22. Génesis 3, 8 al 10. Jonás 1, 3. Salmo 105, 3. Romanos 1, 19 al 20. Hechos 14, 15 al 17.
Hechos 17, 27 al 28, Sabiduría 13, 1 al 9, Génesis 1, 26. Hagan su fichero, al final del año voy a premiar el mejor fichero. Hay sugerencias, me están diciendo algunas legionarias, un pasaje por el chosicano, previa confesión y unción de los enfermos, porque el chosicano te manda al más allá. Bueno, no todos los chosicanos, pero sí corren demasiado y a veces con mucha imprudencia. Por eso se dice que los choferes de los chosicanos se van al cielo de frente, porque hacen rezar a la gente cuando entran a un chosicano. Queridos hermanos, gracias por su paciencia. Yo les pido también que recen mucho para que Fran Duff sea pronto beato. Vamos a meterle fuerza a la oración por la beatificación de Fran Duff. Vamos a rezar juntos. Dios Padre nuestro, tú que iluminaste a tu siervo Fran Duff con un conocimiento profundo del misterio de tu iglesia como cuerpo de Cristo y del lugar que ocupa María, la Madre de Jesús, en este misterio. En su inmenso deseo de compartir este conocimiento con los demás y en filial dependencia de María, él formó su legión para que fuera un signo de su amor de madre para con la humanidad y un medio para enrolar a todos sus hijos en la obra evangelizadora de la Iglesia. Te damos gracias, Padre, por los dones con que le dotaste y por los beneficios obtenidos para la Iglesia por su fe intrépida y radiante. Te suplicamos confiadamente que por su intercesión nos concedas esta gracia. En silencio pedimos la gracia. Te pedimos también que si es tu voluntad sea reconocida por la Iglesia la santidad de su vida, para gloria de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, ahora y en la hora de tu santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias a toda la Legión de María. Felicitaciones por su día, porque hoy es San José y San José es patrono de la Legión de María. Muchísimas gracias y el próximo sábado también va a ser a las 10, porque aquí en el santuario a las 8 de la mañana tenemos la misa de Asies. Un saludo a toda la Legión de María, que este 25 de marzo también tienen su fiesta. Que la Virgen les ayude y les acompañe siempre para estar unidos a Jesús. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Que Dios Todopoderoso les conceda la paz y que viva San José. Bendiciones.